En octubre fue el Festival de Diseño Ético Ethical Shift en Sevilla. Siempre que me invitan a dar una charla, ofrezco también hacer un panel con otros que participan del evento. Por eso, en mi lista de paneles hay más de 25 ya publicados. Me gusta ir a un evento y tener la oportunidad de preguntar. Hice varias entrevistas con otros ponentes de este evento e incluso armé una lista de podcasts sobre diseño ético con los que entrevisté. Las listas, como siempre, las encuentran en nuestra página web. En este panel quisimos dedicarnos a hablar de responsabilidad y entonces usé la palabra como la propone Donna Haraway, separando response de habilidad, para que se entienda que estamos hablando de nuestra habilidad de responder a un problema. El panel se llamaba Respond, habilidad, las respuestas y las habilidades en la práctica del diseño ético. Las preguntas eran: ¿qué habilidades tenemos que desarrollar para ir hacia un diseño ético? ¿Qué métodos? ¿Cuáles son los límites de nuestra responsabilidad? ¿Y cuáles son los próximos pasos para un diseño más responsable? Daniela Peñaranda, Fran de la Fuente y Héctor Giner son los que participaron del panel. Daniela es una diseñadora venezolana radicada en Francia que trabaja en el diseño de productos digitales. Fran de la Fuente es un diseñador estratégico y cofundador de Ikigai. Héctor Giner es el CEO y fundador de Z1. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Daniela Peñaranda, yo soy diseñadora, actualmente diseñadora de productos. Tengo una carrera bastante amplia, larga, tanto como mi tiempo como emigrante y otra edad en otros países con otras lenguas, así que yo también hablo frañol, spanglish y otras cosas raras. A veces se me olvidan las palabras también. ¿Y qué estudiaste? Y yo estudié diseño gráfico y en el tiempo hice muchas cosas y aprendí muchas habilidades y me formo muchísimo. Todos los años intento hacer formaciones para continuar ¿Y tu aprendiendo. especialidad es el Diseño de productos digitales. ecodiseño, ¿no era? ¿No? Para mí ella era Mira, eso es una buena pregunta, porque es verdad que casi no lo suelo decir. Oye, que soy especialista en ecodiseño, pero porque yo siento que es más a una habilidad que yo tengo, que aporto donde voy, donde trabajo, y no tanto como que yo soy una experta en eso, ¿no? Sino que lo que yo voy aprendiendo, pues lo voy aportando. Y si hablamos de eso, entonces sería más que estoy especializada en ecodiseño, en accesibilidad web, pero también con la experiencia en la creación de productos digitales complejos. Perfecto, muchas gracias. Vamos, Fran. Bueno, pues yo soy Fran de la Fuente, soy diseñador estratégico y fundador del estudio Ikigai Design. Provengo un poco del mundo de la comunicación, estudié comunicación audiovisual hace bastante tiempo y bueno, pues me interesa mucho toda la parte de diseño ético. Creo que esta mañana hemos hablado bastante de por qué nuestro estudio pues, tiene ese posicionamiento sobre diseño ético. Bueno, yo soy Héctor Giner. Creo que a estas alturas lo que soy es un generalista empresario. ¿Qué estudiaste? Ingeniería de telecomunicación. Era un cerebrito un poco raro. Pero también soy músico, entonces siempre he tenido como un perfil raro como persona y por eso me interesaba el diseño desde que empezó a ser algo, ¿no? Con Airbnb principalmente y con el origen de los sistemas de diseño y tal. Entonces también coincidió ahí cuando fundé el estudio y bueno, soy el fundador y CEO de Z1, que es un estudio de creación de experiencias digitales, principalmente por simplificar aplicaciones móviles, plataformas web, web de marketing. Gracias.
Entonces, ahora quería que me cuenten un ejemplo concreto, corto, donde uno pueda decir, bueno, en esto, mira, estoy súper orgulloso y orgullosa porque realmente mostré que era una capacidad de responder a un problema real y hubo una solución. Bueno, sí, nosotros, sin perderme mucho, es verdad que como estudio, es verdad que nosotros queríamos dar precisamente respuesta al problema que había en general con las consultoras, ¿vale? Y yo lo viví en primera persona porque fue como el primer empleado de una startup de alto crecimiento y CTO, todo a la vez, ¿vale? Porque había que hacer todo rápido. Y buscando ayuda externa a freelance, equipos y tal, tuve muy malas experiencias. Entonces fue como mi customer research para decir, igual tengo que montar yo un estudio que de verdad ayude. Y como ejemplo en particular, sí, nosotros, no dando nombres específicos, pero tenemos el caso de Real World, por ejemplo, que es una aplicación que se lanzó hace bastante poco, la nueva versión, y es una emprendedora de Washington que llevaba con su aplicación con la misma idea vagando varios años sin terminar de hacer nada bien, con equipos que no ejecutaban bien. ¿Una aplicación para hacer qué? Es una aplicación para gestionar la vida adulta, es decir, es una aplicación para gestionarte tus seguros, tu documentación, tu hipoteca, tener todo unificado y tener bien organizadas las cosas que necesitas hacer para la vida adulta aburrida pero también estresante, ¿no? Entonces, la premisa no era muy compleja, pero llevaba vagando varios años, quemando dinero que había levantado y tal, y cuando llegó a nosotros, el proceso que aplicamos de ser más asertivos en qué se debería hacer, cómo hacerlo y tal, la llevaba que ha sido lanzada la nueva versión que hemos hecho nosotros y ha sido galardonada con premios, ha sido entrevistada en Forbes y en varios... En Estados Unidos. En Estados Unidos y está yendo bien, ¿no? Entonces al final te quedas con esa sensación de, porque es algo que sí que me gustaría compartir, que es algo que hemos vivido en primera persona. Muchísimos clientes, lo comentaba antes por aquí, nos han llegado realmente estafados, o sea, estafados por otra gente, estafados por freelance, estafados por equipos, y es cierto que te llegan y puedes ser honesto y ayudar y cobrar por ello, es decir, evidentemente facturar, pero parece mentira que simplemente haciendo tu trabajo y haciendo lo que prometes que vas a hacer y pensando un poco en ese cliente, en cómo le puedes ayudar, se pueden hacer cosas buenas. ¿Y cómo hiciste para pensar con ese cliente? O sea, porque esto es para adultos. ¿Cómo hicieron para que le sirva a una cantidad representativa de adultos? Supongo que deben haber hecho muchos testeos y idas y vueltas. Ella formó mucha parte, o sea, gran parte de esa investigación, de las premisas y tal. Entonces nosotros es cierto que todo ese tipo de tareas ayudamos y apoyamos en todas las actividades, pero sobre todo lo que intentamos es priorizar, lo que comentaba antes en mi charla, el error que vemos en muchísimos productos y muchos emprendedores que quieren hacer mucho sin centrarse en dónde está realmente el valor de la aplicación. Entonces ella quería hacer mucho, educación, recordatorio, una guía que recordara, era como todo a la vez. Entonces sí que es verdad que le ayudamos tanto en la ordenación de esos elementos, la priorización y también en la elaboración de una nueva marca que lo reflejaba todo bien. Entonces, al margen de la investigación que ella ya había hecho mucho, pero que había quemado, por así decirlo, porque no la había ejecutado bien, que eso también es un detalle que podemos comentar, fue el poder guiarla en un proceso, porque también es un poco lo que hablábamos antes de la estrategia de producto, que todavía queda mucho por hacer ahí, el ayudar a la gente que tiene buenas ideas, pero que no sabe cómo llevarlas a cabo. Pregunta, el ethical risk que comentabas en tu charla, ¿lo pudisteis poner en ese proyecto en marcha, aplicarlo? Sí, en ese caso en particular, además un caso que es bastante interesante y lo tenía apuntado en mis notas, pero no lo mencioné porque he improvisado bastante en la charla, que siempre he pensado mucho en el ámbito ético del comportamiento directo del usuario con la interfaz y con el producto. En ese producto, por ejemplo, recuerdo muchas conversaciones sobre la privacidad de los datos. Los datos eran muy sensibles porque estás subiendo a lo mejor datos de analítica, datos de tu carnet de conducir, de tu seguro y tal. Y ahí lo que se analizó mucho es la estrategia técnica que se le podía dar a la plataforma para que eso estuviera bien diseñado. Porque eso, por ejemplo, es un dato es un riesgo que muchas veces es involuntario, pero que tiene un impacto muy negativo. O sea, hay empresas que cuando hay los famosos breaches que se filtran datos y tal, no tiene por qué ser queriendo, pero si hay como, digamos, una inteligencia en diseñar una estrategia tecnológica que no tiene ningún sentido y que va a romper por algún lado. Entonces, te diría que en ese proyecto principalmente fue eso, la diligencia técnica de pensar bien cómo ejecutarlo.
buenísimo. Entonces tenemos dos claves acá, ¿no? Una que fue la priorización. En inglés creo que Poner bien las prioridades. Y la otra fue el tratamiento con cuidado de datos. Fran, contanos de tu caso. Vale, pues a ver, os puedo contar distintos porque yo Uno cada uno. Bueno, pues profundizo en uno y me quedo un poco arriba en otros. Dale. A mí me gusta hablar un poco de esa parte del diseño ético y mostrarlo siempre de que no es algo que se pueda hacer solamente cuando hacemos diseño de impacto, ¿vale? Diseño de impacto social, diseño para ONG, diseño para organizaciones sociales o que tienen otro tipo de objetivos, ¿no? Que los meramente económicos. Por eso es verdad que me gusta de un caso en especial, que luego contaré otro que iré un poco más adelante, pero que me gusta una propuesta que nos llegó desde un banco. Trabajábamos desde un banco y nos decían que ellos lo que querían era vender más créditos. O sea, nosotros lo que queremos es vender más créditos. Claro, nosotros en ese momento dijimos, bueno, pues igual no es así lo que tienes que hacer. No queremos que vendas créditos por vender créditos a gente que no lo necesita. Lo que queremos es que la gente que necesita un crédito, pues bueno, lo encuentre y sea capaz de gestionarlo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que para mí tiene que ver mucho con esa ética de las pequeñas cosas, ese diseño ético de las pequeñas cosas. Pero como proyecto que te pueda contar que sea realmente así como más potente y que además justo el jueves pasado se llevó un premio, estamos súper orgullosos en Ikigai de haber participado ahí. Parece que vamos a tener todos ejemplos premiados. Sí, o sea, y de hecho es súper nuevo. Al tuyo le vamos a dar un premio, no te preocupes. Que lo tengo. Perdón. Aquí estamos sacando todos los premiados. O sea, Que ahora, Esto no lo sabía. ahora estoy obligada. bueno, pues es un proyecto que se llama Visualify, que le tengo muchísimo cariño y que lo que hace es transformar estímulos sonoros en visuales. Y eso permite que personas que tienen dificultades auditivas pues sean capaces de interactuar con distintos espacios y pues oye, tengan la posibilidad de que si por ejemplo están en un hotel y está ardiendo, pues enterarse no cuando llega el fuego, sino mucho antes porque la alarma no la han oído, ¿no? Entonces eso es algo que para nosotros, este proyecto ha sido como un poco un antes y un después por todo lo que ha llevado, ¿no? Porque nos ha hecho tener que empatizar de una manera que no éramos conscientes, nos ha hecho tener que diseñar pensando en cosas que no sabíamos que existían. Pero me contás, o sea, ¿cómo es? ¿Es una aplicación y cuándo las uso? La puedes utilizar, o sea, es una aplicación que lo que tiene son, imagínate por ejemplo una estación de tren. Tú entras en una estación de tren y esa estación de tren tiene unos dispositivos que están colocados por toda la estación, físicos, ¿vale? Que ya están en la estación. Tú al tener la aplicación en tu móvil, al entrar en ese sitio por geolocalización, ya sabe que estás allí y todos los avisos que vayan a salir por megafonía te van a llegar. Ay, a mí me encanta porque nunca los entiendo. ¿Ustedes entienden los avisos? O sea, yo no tengo problemas de discapacidad auditiva, pero no sé por qué me cuesta muchísimo entender esos avisos, Es que, en cualquier idioma. Claro, es que todos podemos tener una discapacidad auditiva casi temporal, por el hecho de que, por ejemplo, en el tren vamos todos cascos puestos. También. No lo estamos escuchando, pero podemos estar pasando cosas a nuestro alrededor y no nos estamos enterando. Entonces, es una manera también como de poner eso de manifiesto. Es un proyecto que nos gusta mucho. Buenísimo, felicitaciones. Dani. A ver, el premio que yo gané. Lo tengo fácil porque voy a completar de proyectos que ellos acaban de hablar. Porque hoy, la verdad, no me había dado cuenta que era privilegiada de trabajar en diseño ético desde hace tanto tiempo. Y lo dijiste en tu podcast. Viste, ahora puedes ser más feliz. Y soy muy feliz, hoy me voy muy feliz a mi casa. Bueno, a comer por Sevilla, a disfrutar un poco de la ciudad, pero trabajé en un proyecto durante el COVID, en donde una escuela española hizo un llamado para los diseñadores en abierto para que buscaran una solución a los problemas que estaban surgiendo en ese momento. Y yo dije, yo voy a tirar algo ahí. Y no sabía qué hacer, y estuve pensando, y me pongo a hablar con mi familia, que ellos están en Venezuela, estaba mi hermano allí, y me dice que las clases son en línea, pero que el internet va fatal. Y yo digo, wow. Leo en el New York Times o algo así que 3 millones de estudiantes se van a estudiar desde sus casas y digo yo, ¿y dónde está la inclusión y la accesibilidad a esta decisión? ¿Cómo van a hacer estas personas? Y claro, pensaba también en mi hermano, ¿no? Que estaba allí.
Y entonces tiré ahí a ver qué sale, y puse un proyecto que era educación inclusiva, a ver qué sale. Y resulta que se apuntó gente, que yo pensaba que nadie se iba a apuntar a eso, porque educación inclusiva no era muy sexy en ese momento. Y trabajamos en un producto y fue muy gracioso porque al principio la deformación de trabajar en el digital era buscar una solución digital. Pero es que el problema es que no hay internet. ¿Qué hacemos? Y tuvimos que hacer un producto low cost, low tech, para personas que no tienen sino sus móviles y que solo se pueden comunicar con WhatsApp. Así que tuve la suerte de poder comunicarme con algunos docentes de países del Caribe, de Latinoamérica y de los Estados Unidos, y empezamos a hacer una research, y en esa research nos dimos cuenta que todos ellos tenían una misma problemática, y era la ruptura de la comunicación con sus alumnos y que solo podían hablar con ellos a través de WhatsApp o Telegram. Mucho más difícil para algunos que en donde sus países las leyes no los permitían hablar con los alumnos a través del WhatsApp, porque hay leyes que protegen a los niños con la privacidad de datos. Entonces lo que hicimos fue una guía inclusiva, un PDF fácil. Esa era la solución, si quieres que la diga de esa forma, que obviamente la hicimos que fuera en blanco y negro para que todo el mundo pudiera imprimirla fácilmente, que no tuviera sobrecarga para que todo el mundo lo pudiera leer fácilmente. Creamos estrategias para los profesores para que puedan dar clases a través de WhatsApp con los padres o con los alumnos si podían y tenían acceso a ello. Y lo más bonito de todo eso fue que cuando empezaron a utilizar esas guías, pudimos hacer esos test, ¿no? de lo que estaban utilizando, y habían profesores que nos decían, oye, es que no sabes la felicidad que tengo de tener esto, un PDF, de poder imprimirlo. Buscaba en comunidad cómo imprimirlo, porque no todos tenían impresores en sus casas, y habían profesores que caminaban, pero kilómetros para llegar a donde estaban sus alumnos para entregarles las guías para que hicieran pues las estrategias que habían ahí. Habían juegos, habían actividades, etcétera, que también las co-creamos con docentes de todas partes. Bueno, había gente de España, había Venezuela, creo que había Colombia, Estados Unidos, ya no me recuerdo, habían como 7 países. Y después de eso, hicimos como una reunión todos juntos, y es la primera vez que me puse a llorar enfrente de todas esas personas, porque en verdad vi que había impactado algo y a las personas, y no fue con un producto digital, digamos digital, aplicación, etc. Y pues eso fue una gran experiencia, y sí que ganamos un premio. Pero fue todo súper... Sí, no, porque escucharon de ese proyecto, y la Bienal de Diseño, la Bienal Iberoamericana de Diseño que se hace aquí en Madrid, nos llamaron para presentarlo en la parte de docencia, de sus paneles de docencia. Entonces fue un proyecto muy bonito. Y ahí pude aplicar accesibilidad, ecodiseño y pues todo lo que me gusta, que es diseño participativo también. Buenísimo. Yo voy a hacer un par de preguntas, tengo muchas porque siempre tengo un montón de preguntas, pero después voy a abrir el micrófono para que ustedes pregunten. Y obviamente vos, corazón. Entonces, ¿qué capacidades tenemos que desarrollar las diseñadoras y los diseñadores para poder hacer un diseño más responsable? Yo diría que, la verdad, lo que a mí me ha funcionado, formarme primero. Yo creo que es muy importante, si quiero hacer algo diferente, pensarlo diferente, es buscar herramientas diferentes. ¿Pero no qué capacidades? Y en capacidades, pues yo diría que habría que, yo por ejemplo, no es que no sé si es una capacidad, pero es que lo que veo es que hay que tener una curiosidad y incluso una ambición por querer hacer esas cosas. Entonces, si tú no lo tienes, pues nunca lo vas a lograr. Luego, cómo lo hagas, cómo llegas allí, pues es otra cosa. Eso es como más una actitud, ¿no? Como pues, tener una actitud de servicio. Perdón, pues sí, decime que no. No, pues sí, pero siento también que hay cosas técnicas, es decir, podemos hablar de inclusión, pero si no nos formamos en esos temas no vamos a poder aplicar. Eso por un lado, pero a la vez vos tuviste una intuición y la seguiste, ¿no? Por supuesto. ¿O hubo ahí algo de, yo estoy segura que por ahí es el camino? Pues sí. pues sí. Y justamente el hecho de poder tener esa reflexión, como dices tú, esa intuición, es la que finalmente te lleva a ese camino que nosotros le llamamos diseño ético, que a veces yo no sé si le deberíamos llamar así, pero de crear cosas que van
con nuestros valores. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, claro que puedo, si sé cuáles son, pues voy caminando a ver cómo llego por ahí. Y para mí vos tuviste también un radar de esto de confiar en las redes de confianza, ¿no? Porque de hecho vino por tu hermano todo esto. Sí, sí. Digo que es parte de lo que estamos intentando como abrir. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que está detrás de estos proyectos que tendríamos que tener en cuenta si queremos ir por este camino? Y yo creo que la intuición es bastante importante, sobre todo ahora que hablamos de inteligencia artificial y todo eso, porque justamente creo que eso por ahora nos diferencia mucho de poder, hay algo que no sé qué es, pero me lleva allí, ¿no? Y si lo desarrollo y si lo escucho y si veo, pues pueden pasar buenas cosas. Buenísimo. Fran, ¿qué capacidades? Pues a ver, aparte de esas capacidades que son como básicas para el diseño, la empatía, la curiosidad, ¿no? Esas ganas de hacer cosas, yo creo que lo primero es tener una voluntad de aceptar la responsabilidad de lo que hacemos, y eso es fundamental. Si no partimos de ahí, creo que no vamos a conseguir nada. Sobre todo también es importante el pensamiento crítico, es decir, cultivar esa capacidad de poder decir voy a criticar esto desde un punto de vista constructivo, voy a pensar si está bien, si está mal, me lo voy a plantearme si esto está pasando. Y luego, por último, la capacidad de entender que todo esto va de influencia, porque la capacidad que vamos a tener de aplicar esa responsabilidad, de llegar a conseguir cosas con ese diseño que nosotros queremos plantear o que queremos conseguir, va a depender de la influencia que nosotros tengamos dentro de una organización. Y eso, como diseñadores, tenemos que aprender a cultivarlo y a gastar ese capital en los momentos en los que sea necesario, porque si no, no vamos a conseguir llegar. A mí eso, por ejemplo, esa práctica que tenemos los diseñadores de poner algo en el medio y decir, dale, critiquémoslo todos juntos. Eso es algo que no está en otras profesiones tan abiertamente. De hecho, por ejemplo, nos cuesta mucho hablar de política y tener diferentes opiniones. Y nos cuesta muchísimo en el trabajo presentar las cosas. Me parece que es algo que viene desde los diseñadores, lo de pongamos esto y critiquémoslo hasta que lo podamos desarrollar de alguna manera. Sí, es una cosa que, por ejemplo, antes trabajábamos en una empresa que tenía una parte que era de comunicación, y hablábamos mucho con diseñadores que trabajaban allí, en la parte más de comunicación, de diseño gráfico, bueno, diseño de campañas, etc. Y ellos no entendían cómo nuestro trabajo no tenía una autoría. ¿No? Decían, pero ¿quién lo ha hecho? No, lo hemos hecho todos. No, pero ¿y quién se lleva el mérito de esto? Decías, ya, bueno, todos. Es decir, al final es un trabajo compartido. Y por eso ese proceso crítico es tan rico. Somos capaces de entender que no es mío, es nuestro, y que todos lo podemos intentar mejorar. Y que de ahí es donde nace de verdad lo bueno que podemos hacer con un diseño. Es decir, que todos pongamos una parte y pongamos nuestros expertise al servicio de esto, ¿no? Y eso es fundamental, yo creo que es connatural a lo que sería el diseño. No sé, que ser buena crítica como compañera también es ser generosa y estar diseñando, ¿no? Totalmente, totalmente. Héctor, ¿qué capacidades? Sí, yo creo que hay dos capacidades claves, ¿no? Además de ya lo que hemos comentado, ¿no? Un poco parecido a lo que comentábamos en la charla, hay cosas que ya damos por hecho, ¿no? Evidentemente tienes que intentar entender el sector al que estás atacando o a la persona que estás intentando ayudar. Yo creo que es bueno no caer en la ilusión del conocimiento, por lo tanto la maestría creo que es bastante importante. Es decir, al final, yo como músico también hago siempre muchos paralelismos con la música, al final para poder componer buenas obras tienes que saber tocar algún instrumento muy bien, ¿no? Y detrás de los compositores que lo que hacen era conectar puntos, pero es un talento tan especial que creo que se nos escapa a la mayoría de los mortales, ¿no? Entonces, para diseñar soluciones de alguna manera tienes que tener maestría en alguno de los ámbitos, ¿no? Conocer bien el ámbito tecnológico, el ámbito del diseño de interfaz, de diseño de experiencia, las herramientas, ¿no? O bien, pero que eso parece que está fuera de lo que hacemos nosotros, estar cerca del ámbito particular, ¿no? En ese caso, sí he conocido gente que a lo mejor es un profesor, ¿no? En el caso de la nena, que tiene esa visión porque tiene el conocimiento de esa situación particular, esa maestría ahí, y que bueno, no tiene miedo de decir, oye, si hacemos una aplicación, ¿no? De diseño de tecnología, ¿no? Que bueno, ese es el caso, digamos que parece que no se aplica a nuestro lado. Y el otro también que añadiría es el pensamiento lateral. Lo de Edward de Bono, decís, con los sombreritos. No, me refiero a... Ponte el sombrero negro. Me refiero a que... Critica.
yo tengo la opinión de que, como he comentado antes con Luis, creo que muchas veces lo que hacemos es reorganizar acá, ¿no? Y gran parte del capitalismo es reorganizar, ¿no? Incluso a nivel de tendencias hay los famosos bundling and bundling, ¿no? Es como vemos servicios que se desagregan, después se vuelven a unir, después se vuelven a separar, ¿no? Y creo que al final, en la mayoría de soluciones, seguimos, o sea, ese mismo proceso sigue siendo valioso, que al final sí es verdad que hay soluciones que son puramente científicas, que requieren una inmersión y una inversión en tecnología, una tecnología en particular para llegar a una solución, pero para el 99% de las soluciones la idea, y que hay, si queremos ser positivistas, creo que todavía puede que se le escape a cómo funcionan los modelos de similares, es en la conexión de puntos sobre elementos que ya existen. Es decir, esa conexión de utilizo un PDF con WhatsApp, con una impresora, es que al final son conexiones de baja tecnología, por así decirlo, y que a menudo suelen ser las mejores soluciones. Ser recursivos, tenemos que ser como conectar puntos y estar como abiertos a esas mixturas y esas, ¿a eso te referís? A eso y a también evitar el ir detrás del objeto que destella, ¿no? A la última tecnología, añadamos un chat, añadamos un asistente, porque se está haciendo. Muchas veces la solución requiere menos tecnología, no más, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho una pieza de Sebastien Shapiro, el diseñador, escribió esta pieza, ¿no? Que se llama El grano de la web, ¿no? The Web's Grain, hablando sobre, se centraba mucho en el responsive, por así decirlo, ¿no? Cuando el auge de la interfaz responsive. Y a mí me quedó... ¿El auge de qué? No entiendo cuando hablas en inglés. Del responsive. ¿Qué es responsive? Bueno, de las interfaces responsivas. Ah, gracias. Perdón, yo solo voy a la gente que me da anglicismos, pero por reforma. No, está bien, yo solo que quiero entenderlo. El caso es que él tiene una frase en ese libro que me encanta, que los problemas que genera la tecnología cada vez se resuelven con más tecnología. Entonces, es importante que muchas veces seamos capaces de utilizar ese pensamiento lateral para decir, bueno, utilizo menos, utilizo algo que ya existe, simplemente lo reorganizo y la solución es válida. No intento imponerme por creer que soy muy listo por utilizar el último objeto que ha sido creado. Y yo creo que eso también es algo muy importante. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Ético España y Diseño Venezuela y Diseño Francia y Diseño, Diseño UX y Paneles. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Durante el festival hubo una persona que siempre preguntaba después de cada charla. Estaba atento y con muchas ganas de aprender. Él era Fernando Naranjo. En el momento en que nos sentamos para hacer el panel, lo invité a preguntar conmigo. Siempre estoy explorando maneras colaborativas de hacer el podcast. Esta fue la que improvisé en el festival. A Daniela Peñaranda la entrevisté en el episodio 275, donde hablamos ya en ese momento de diseño ético. Pueden escucharla después de terminar este episodio y luego le dan a toda la lista si el tema los motiva como a mí. Ahora sigamos escuchando a los panelistas que tienen muchísimo más para contarnos. ¿Dónde termina nuestra responsabilidad? ¿No? Porque no todas las decisiones las tomamos nosotros. Muchas veces hay otras decisiones que se toman en otros contextos y nos influencian y hacen que tomemos decisiones nosotros que no necesariamente sean éticas o no van alineadas con nuestros valores, ¿no? Yo en este caso te devuelvo la pregunta. ¿Hasta dónde eres tú responsable de las cosas que haces? ¿Hasta dónde?
Decime. En tu vida habitual, cuando no estamos hablando de lo laboral, ¿hasta dónde eres tú responsable de las cosas que haces? Nosotros como adultos responsables entiendo que somos responsables 100%. Otra cosa es que tengamos una serie de influencias externas. Pero cuando nosotros decidimos, porque también podemos decidir no hacer, Sí. y eso siempre está encima de la mesa, con todas las consecuencias que tiene. O sea, cuando yo Las decido consecuencias que tiene puede ser que las haga otro peor. que las haga lo peor o que nos vayamos a la calle. Que Sí. también te puede pasar. No tengamos trabajo, sí. Sí, te puede pasar, es decir, pero tú tienes que ser responsable de las cosas que haces y de las cosas que pones en el mundo. Y esa responsabilidad yo creo que no se puede diluir en el hecho de que estés trabajando. O sea, cuando tú estás fuera de ese yo laboral, el yo no laboral, no nos planteamos esto. Somos adultos responsables y las cosas que hacemos tienen consecuencias. Somos responsables de lo que hacemos. O sea que para vos somos responsables de todo. Para mí somos responsables de las cosas que diseñamos y de las cosas que generan esas cosas. Y las que no diseñamos, De las que no diseñamos nosotros, no. Se lo ha diseñado otro. bueno, pero también elegimos, ¿no? Algunos caminos Sí, para sí, diseñar algunas cosas y de otras no nos preocupamos. Totalmente. Cuando caemos en la inacción también estamos tomando una decisión. Sí, sí, sin ningún tipo de duda. Dani, a ver, yo voy a contrastar. Porque sí, somos responsables de todo, tenemos una responsabilidad, incluso en donde queremos trabajar y todo eso. Son cosas que podemos hacer nosotros y nosotras mismas. Pero es verdad, que hay personas que pues a lo mejor no pueden tomar esa decisión en un momento dado por X circunstancia externa. Me gustó mucho ayer cuando estaba escuchando el taller de Alicia, porque justamente ella al final estaba diciendo hasta dónde tú puedes. Justo estaba explicando que tenemos que en algún momento decir esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que está a mi alcance y ahí es donde yo voy a aportar. Y yo creo que eso es un poco, nos puede dar también una esperanza a todas las personas que queremos hacer cosas mejor y que a lo mejor ninguna empresa es ideal, por más ética que diga que es ética. Nada es ideal. Entonces, en donde estés, aporta, en donde tú puedes, en el puesto que tú tengas, lo que está a tu alcance. Si tú eres un diseñador de interfaz, preocúpate por la accesibilidad, por ejemplo. Preocúpate por, si tú creas contenido, por crear contenido que es accesible. Si tú trabajas como diseñador estratégico, preocúpate por llevarle a los clientes pues, el pensamiento de lo que impacta las cuestiones que quieres hacer, de darle la vuelta a eso. O sea, de donde tú estés, intenta hacer lo que tú creas que es lo mejor que tú puedes en ese momento, porque no vas a poder cambiar la estrategia de una empresa, de una multinacional, si trabajas en una multinacional, como diseñador de interfaz. Che, ¿a usted no le parece re claro y está buenísimo que tendrían que aplaudir acá? Gracias. Sigamos, dale. Entonces, para mí, no puedes ser responsable de absolutamente todo porque te vas a hundir y vas a ser una persona miserable. Más bien trabaja en la acción y en lo que tú sí puedes hacer. Y es por eso que yo decía al principio que para mí es importante formarse y aprender, porque es allí, en nuestra práctica diaria, en donde vamos a aportar. Por hacer de abogado del diablo, si me dedico a la accesibilidad web y hago que una página web de venta de armas o un e-commerce de armas es accesible, me puedo anotar un tanto. No es un juicio de valor. Perdona, eso es tu ética y eso es tu problema, no es mi problema. O sea, si tú quieres trabajar con una empresa de armas y hacerlo accesible, pues vete a dormir con eso. Yo no lo iría, yo no lo haría, yo personalmente, pero pues no lo sé. Héctor. Sí, yo ahí tengo una percepción un poco personal. A mí me recuerda a los casos que había haciendo una analogía con el diseño de interfaz, de cuando había diseñadores que decían, bueno, ¿cómo rediseñaría yo Twitter? No, ¿cómo rediseñaría Dribbble? Y siempre se comentaba, ¿no? Y realmente hoy estás opinando desde fuera de una interfaz y no sabes ni las limitaciones que había en el proceso, ni la información que tenía el equipo, ¿no? Sí. Y yo creo que muchas veces en cómo juzgamos a los demás, tanto que hablamos de sesgos y tal, muchas veces como que tenemos esa tendencia a opinar de más sobre los actos de otras personas en dadas circunstancias y tal, ¿no? Entonces, también hablando con Luis antes, ¿no? Y pensaba que al final la solución de todo esto, porque yo sí que le doy bastante responsabilidad también al usuario al final, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que tener una responsabilidad
pero cuando existen alternativas, que realmente estamos en un mundo ahora mismo en el que, aunque haya una hegemonía capitalista neoliberal, pero suele haber alternativas a ciertos productos, a ciertas experiencias y tal, el usuario también tiene culpa en todo esto. A ver, ¿en qué cosas? ¿Me das un ejemplo? Claro, sí. Por ejemplo, en vez de consumir series creadas por Netflix en base a algoritmos y editadas en base a cuando la gente reacciona o se desconecta de la serie, pues apoyar el cine de autor y apoyar plataformas como Filmin que invierten incluso en obras, ¿no? Por ejemplo, tú tienes esa acción que puedes hacer, ¿no? Y no lo digo aquí como posicionándome yo, ¿no? Pero lo digo mi hermano y yo, que siempre estamos consumiendo, bueno, consumir es un verbo que nos aplica mucho al cine, pero bueno, somos muy cinéfilos y tal, nos eliminamos Netflix y apoyamos Filmin, ¿no? Entonces, es una decisión que tú tomas. Entonces, creo que al final eso también es importante. ¿Y a qué lo llevo? A que nosotros como diseñadores tenemos responsabilidad, como digital makers, ¿no? Que decía yo antes, pero creo que al final en un mundo tan complejo lo más que podemos hacer es nosotros dejar un legado, que creo que alguien lo comentó esta mañana. O sea, tu propio legado, tú tienes que ser feliz con tu propio legado, con la ropa que compras, dónde la compras, la fruta, dónde la compras, y tú tienes que ser feliz contigo mismo, con tus valores. Pero sí creo que también tenemos que hacer una labor de enseñanza, al menos compartirlo con la gente. Eventos como este, en tu día a día con tu compañero, compartir que no te parece bien algo, es una pequeña semilla, ¿no? A lo mejor eso no cambia el todo, pero es que al fin y al cabo, la persona que pide delivery continuamente y hace que el rider venga en una noche de lluvia, esa persona tiene responsabilidad y tiene que ser esa persona la que cambie su mentalidad. Entonces, nosotros podemos cambiar las interfaces y debemos hacerlo, pero que también al final debemos simplemente extender el mensaje, aunque suene como algo muy religioso, para que también la gente cambie por sí misma, ¿no? Porque al final sí es cierto que, también porque el capitalismo todo lo abarca, si lo pensamos un momento, si todo usuario quisiera un producto sostenible y de mercado justo, el capitalismo lo proporcionaría, porque lo pagaría, ¿no? Entonces, creo que también es importante que si hay un problema con el scroll infinito y hay un problema con el consumo de series fabricadas ya serán fabricadas por autonomía, el poder también es que la gente no lo consuma. Y eso creo que también forma parte de nosotros, que lo compartamos con nuestro entorno, con nuestro vecino, con gente incluso que no es de la tecnología. Buenísimo. Y ahora abro el micrófono. Entonces, ¿quieren preguntar algo? Una pregunta bastante sencilla. Simplemente quería saber los problemas que hay habitualmente, porque al final esas cosas que se diseñan, hay gente que después las tiene que desarrollar. Con el caso de la aplicación web, como ejemplo más claro. La parte técnica, la parte de diseño, ¿cómo se llevan habitualmente? Porque ha habido casos de que la parte de producción no ha sido capaz de llegar a las expectativas del diseño. ¿Eso cómo lo lleváis en las empresas? O en sus proyectos, ¿no? Bueno, los proyectos en general. Para mí eso depende primero del tipo de organización donde trabajas. Tuve la oportunidad de estar en startup, de estar en el público, también trabajé para el público, trabajé en agencia, ahora trabajo para una scale-up, si lo puedo llamar así. La realidad es que eso depende de la madurez que hay dentro de las empresas y de las organizaciones y de cómo también como diseñadores trabajamos con los equipos de tecnología. A mí me causa un poco de extrañez tal vez cuando los diseñadores se pelean con los desarrolladores. Es que ellos deberían ser nuestros aliados para todo. Es que tenemos que hablar su lenguaje y ellos el de nosotros. Y eso parece como un cliché, pero qué rico cuando hay un desarrollador que está hoy aquí con nosotros hablando de diseño ético. Y porque nosotros nos vamos también a esos espacios donde están todos los ingenieros o los desarrolladores a aportar. Aportar nuestras ideas. Pues no, bueno, a mí me gusta. Pero, por ejemplo, si tienes un tema que te gusta, como por ejemplo, hablando de accesibilidad y se interesan, y tú les empiezas a hablar y explícame esto y cómo haces esto y no sé qué, es que te lo ganaste. Y después cualquier cosa que hables con ellos te van a ayudar. Entonces, para mí, hay una realidad también de las empresas, cuando ya estamos hablando más de organización, que hay unos sprints,
que todo no se puede hacer en el mismo momento, que tienes que utilizar ciertas metodologías o ciertos procesos dentro de las organizaciones, ya que hablo ya de organizaciones más amplias con grandes equipos de tecnología, que es como trabajo hoy en día, y en ese aspecto es mucho más difícil poder aplicar todas tus ideas, pero es que los diseñadores justamente estamos en la parte de concepción, de la reflexión. No importa que lo que yo estoy planteando ahora no se haga en 2 semanas, pero si se hace en 1 año, en 2 años, ya gané mucho terreno. Entonces yo creo que estamos en la anticipación de justamente ver lo que va a venir y de que en aquel momento ya podamos nosotros poner ahí nuestro, en francés se dice nuestro patch, o sea, como Nuestra pata. tu huella, algo así, y que lo puedas, se pueda implementar y se pueda, en este caso, poner un roadmap, por ejemplo. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Sí, pero... para mí tiene que ver con lo que decía Héctor de la enseñanza y que no solamente estás enseñando a la gente que puede llegar a usar tu producto o servicio, pero sino también hay un aprendizaje mutuo con los desarrolladores, ¿no? Sí, que cada vez, mi percepción es que cada vez esa interfaz es más pequeña, es decir, hay más solapamiento entre las decisiones, sobre todo que se tienen que tomar en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, al final, sí es cierto que tradicionalmente era como, bueno, de hecho, yo todavía recuerdo la época en que ni siquiera se empezaba con diseño, o sea, se empezaba con un requisitaje que solía ser en una Excel, se desarrollaba entero y después se pasaba a diseño. Sí. Eso era como ponerle una sombra al botón y poco. Bueno, pero ahora contestar a la pregunta que te hizo él. Claro, no, pero creo que sí es un poco la respuesta, es decir, el proceso era totalmente basado en el desarrollo, en la capacitación técnica, cuando surgen todos los movimientos del design driven, de venga, vamos a dirigir el proyecto con diseño, es como que de buenas a primeras surgen esas corrientes, un montón de artículos en Medium y en sitios similares de cómo compartir el lenguaje entre uno y otro como si fueran especímenes diferentes y tal. Creo que ahora ya estamos llegando a un punto en el que es inevitable que el equipo tenga que trabajar a la vez. O sea, que las decisiones ya, yo me lo llevaría como muchas veces hace Luis con el concepto de diseño, ya el concepto de diseño es mucho más amplio, es que ya una decisión, de hecho se suele utilizar el término de diseño de arquitectura técnica, ahí estás definiendo la arquitectura técnica y se utiliza la palabra de diseño porque estás diseñando el modelo de datos y ese modelo de datos te alimenta el diseño de la interfaz. Entonces al final creo que cada vez menos hay esa diferenciación, a no ser que sean equipos muy distintos, y que además cada vez será menor también, porque al final ya las decisiones serán en base a qué tecnología es posible y cómo la vamos a diseñar entre todos, ¿no? Porque creo que es un poco lo que os decía antes, el pensamiento lateral, que al final tendrás que utilizar las herramientas que tienes a mano y lo importante es que tengas a todo el mundo en la mesa para que te diga cuáles son. Perfecto, vamos a hacer la última pregunta de mi copiloto. Te toca. Me encanta ver a todo el mundo. Entonces, si mañana entraran a trabajar en Iguales y me surge un dilema ético con la decisión de diseño, porque no he estado en los pasos previos, ¿cómo resolvéis eso? ¿Cómo estructurar? ¿Cómo que no estarías en los pasos previos? Hombre, acabo de entrar en Iguales. Vale, porque acabas de entrar. Perfecto. No, si no, eso no te pasaría. No, nosotros intentamos que la gente que trabaja en un proyecto siempre esté desde el principio y eso es verdad que nos quita mucho de ese problema. Evidentemente, si entras con un legacy, pues es algo que vas a tener que de alguna manera trabajar. Pero creo que en cualquier momento, o sea, esto va un poco más de entender en qué momento se pueden aplicar dudas éticas. No hay un momento. O sea, antes veíamos como, por ejemplo, había en una presentación que hablábamos del momento ético dentro del sprint de Scrum. Sí, pero eso no significa que luego no puedan salir. Y tenemos que responder a ellos. Con lo cual, evidentemente, podrías, me gustaría que de verdad, pues así, pudieras plantearla y pudiéramos encontrar, no sé si una solución, porque muchas veces es verdad que son problemas que no tienen una solución clara, pero sí que pudiéramos levantar la mano y ver qué es lo que podríamos hacer y trabajar en ello. Al final, todo esto va de que, por un lado, los diseñadores, diseñadoras, nos atrevamos a levantar la mano. No podemos dejar que eso no pase, pero por otro, en crear estructuras que permitan que la gente levante la mano y diga, oye, que es que realmente esto me genera dudas.
Y para mí cuando vos hablabas de estructuras te referías también al tiempo, ¿no? Sí. Darle tiempo a las Eso es. cosas para Eso crear es. espacios donde la gente un poco más lenta o un poco más rápida pueda tener posibilidades de contribuir. Sí, o sea, al final cada uno, cuando diseñamos también nos pasa, ¿no? Todo el mundo tiene sus ritmos. Y eso es algo lo que tenemos que estar bastante acostumbrados. Cuando vamos a un taller y hacemos un workshop y facilitamos, tenemos que dejar distintos tiempos porque la gente, pues hay veces que participa de una manera, gente que participa de otra, y no está ni mejor ni peor, es que cada uno pues, somos distintos. Entonces, siempre tienes que ser capaz, yo creo, de dejar ese espacio. Si no, realmente esto no va a florecer, esto no va a pasar. Y vamos a seguir con ese problema siempre. Yo quería aportar algo sobre eso, y es que ahora mismo nos están imponiendo casi que utilicemos la inteligencia artificial en nuestros procesos de diseño. Y algo que empecé a practicar desde hace unos meses para acá es que una tarea que a lo mejor antes hacía totalmente, 100% yo sola, que a lo mejor me tomaba 3 días y que ahora me toma medio día, pues yo me cojo, aunque sea en mi sprint, medio día. O sea, no digo lo hago en mediodía, sino que lo hago un día y ese mediodía me sirve para documentar, por ejemplo, cuestiones éticas, impactar de otra forma dentro de mi empresa. Entonces, ustedes también pueden buscar las maneras de ir aplicando todo ese conocimiento que se lleva hoy. ¿Cómo lo aplico mañana? Pues búsquense las estrategias porque sí se puede. Era un poco lo que decía Alicia, pues. Apaga el móvil y lee. Pues mira, en tu trabajo también te puedes poner todos los días 20 minutos para ver cómo aplico tal cosa. Aprendí en el taller de ecodiseño que podía hacer tal cosa. Déjame ver cómo en esto que hice puedo aplicar algo. Y eso se va volviendo una habitud en tu práctica y al final es que no lo reflexionas, aprendes a diseñar así y cambias tu manera de diseñar. O sea que ni siquiera tienes que esperar a que la empresa haga un framework ético, yo no sé qué, o que es demasiado. Aplica. Buenísimo, les agradecemos con un aplauso a... Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.